Comienzo por enviar un saludo muy especial a la Confederación de Cooperativas de Colombia, que está desarrollando en este momento su congreso para definir líneas de acción 2015-2020, y en particular a su presidente ejecutivo, el doctor Carlos Ernesto Acero Sánchez, quien ha tenido la gentileza de invitarme para participar en esta importante reunión. Lamentablemente, pese a los múltiples esfuerzos que hicimos para lograr hacer presencia física, pues las dificultades de agenda, que espero que ustedes comprendan, lo han impedido, pero utilizando este medio sí quisiera introducir en el transcurso de estas deliberaciones algunas reflexiones que tienen que ver con la forma como se está desarrollando el proceso de conversaciones para el fin del conflicto en La Habana. Habría muchas cosas para decir, algunas ya son conocidas de ustedes. Tenemos la convicción de realmente la existencia de una oportunidad real de terminar un larguísimo conflicto en Colombia. Pero hoy, dadas las características de esta reunión, yo quisiera tocar solo dos temas bastante concretos. En primer lugar, como se ha seguramente conocido por parte de ustedes, el punto 1 de la agenda del acuerdo produjo ya los primeros resultados y hemos pactado lo que ambas partes denominamos la reforma rural integral, que es un propósito inédito de transformación del campo que tiene diferentes objetivos. En primer lugar, cerrar una enorme brecha que se ha venido acentuando en Colombia, por razón de la cual la vida campesina se ha deteriorado, en términos incluso de su dignidad, educación, salud, vida digna, buen vivir. Ese es un objetivo. Pero el otro también tiene que ver con la recuperación de la productividad de la economía campesina familiar, que es un ingrediente y ha sido un ingrediente muy importante en Colombia en términos del crecimiento de la economía y del Producto Interno Bruto. Para esa finalidad se han pactado instrumentos que van desde el acceso a la tierra, que sabemos que tiene que ser un acceso integral, no se trata simplemente de repartir tierra sin fomento, créditos, apoyo, infraestructura. La infraestructura es fundamental, y también los elementos humanos a que me referí en términos de educación, de salud. Luego dijéramos que es un gran proceso de recuperación del campo, dentro del cual hay un problema de fondo, de equidad, en relación con ciertas zonas del país donde el acceso a la tierra está muy limitado. Se ha venido acentuando el fenómeno del minifundio y el microfundio, lo que exige decisiones importantes del Estado en términos de equidad y de acceso a la tierra. Pero esto se ha hecho incluso de manera muy cuidadosa dentro de los instrumentos del Estado de Derecho. Entre otras cosas, hemos dicho que como hay un volumen de tierra importante en manos de ilegales que tiene que ser recuperado por el Estado, ese es un insumo para el futuro banco de tierras que provea a la repartición importante y al acceso a tierras, repito, en aquellos sitios donde sea necesario, sin perjuicio de los grandes desarrollos agroindustriales que están hoy a la orden del día en el mundo, incluso entre nuestros vecinos. Una economía pujante en medio de una escasez mundial de alimentos exige que Colombia no la deje el tren en materia de desarrollo agrario. Luego podemos generar una coexistencia importante entre el impulso a la economía familiar, cuyo ingrediente productivo es fundamental, al lado de grandes desarrollos que exigen criterios distintos en materia de amplitud de la inversión, el tamaño de las parcelas que deben ser explotadas y la forma de lograrlo. Pero para lo que interesa en esta reunión, lo que quiero resaltar no es esto, que ya supuestamente es conocido, sino un ingrediente de asociatividad que está detrás de todos estos esfuerzos. Uno de los elementos que se quiere impulsar es justamente la formación de asociaciones que permitan robustecer la capacidad económica, comercial, de mercado del pequeño agricultor y su familia. Incluso
para el propósito de quienes participan en esta importante reunión, yo pido excusas para leer un segmento muy pequeño que contiene el acuerdo 1, en relación directa con los temas que conciernen a la Confederación de Cooperativas de Colombia. Señala este punto que entre los propósitos de la reforma rural integral está el desarrollo de la economía campesina y familiar, como ya lo dije, y entre paréntesis, con gran énfasis, economía cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria, y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a los bienes y servicios y de carácter productivo y social. Y a renglón seguido establece las características de los planes de desarrollo con un énfasis comunitario muy importante y señala que esos planes de desarrollo intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica. En resumen, lo que quiero transmitir a ustedes es que una pieza fundamental de la reforma rural integral tiene que ver con la asociatividad como género y en particular con modos de producción a base de cooperativas mutuales, comunales, microempresariales y distintas formas de asociatividad solidaria. Ese es un punto importante que además ha sido crucial en las reformas del campo en muchos lugares del mundo. No se trata solo de producir en la pequeña parcela, sino que la asociatividad permite luego atender tareas de calidad del producto, de mercados, sobre todo mercados externos, a través de la unión cooperativa solidaria, como ha ocurrido en diversos países. Por poner solo un ejemplo, el caso de España, donde en un esquema de pequeña propiedad privada, la acción cooperativa, que es fundamental, es la que ha permitido encarar el reto de la globalización de la economía y afrontar las necesidades que se derivan de un proceso de globalización económica. Ese es un primer aspecto que yo quería transmitir a ustedes y que me parece que abre enormes posibilidades para el movimiento cooperativo en Colombia. Y en segundo lugar, ya más en el mundo urbano, aun cuanto también rural, hay elementos ya en el punto 2 que se relacionan con la que hemos denominado la nueva apertura política, que tiene como propósito continuar un proceso de mejoramiento e inclusión de la política en Colombia, partiendo de la base de la legitimidad del sistema, del enorme esfuerzo que significó la Constitución del 91, esfuerzo de inclusión, de limpieza de las costumbres electorales, pero admitiendo que ese es un terreno que no ha terminado, es una tarea que todavía exige mayores esfuerzos de los colombianos. Y hay allí entonces determinadas ideas, algunas incluso no tan novedosas, simplemente aplazadas, pero que han sido materia de discusión en 1000 foros públicos y anhelo de muchas personas: mejoramiento del sufragio de los organismos electorales, mayor inclusión, todo el tema de la participación. Estamos enfrente de una ley nueva de participación que ha abierto nuevos escenarios. Las leyes anteriores se habían quedado cortas, el proceso de participación democrática y de democracia directa se ha visto relativamente frustrado. Y todo este acento tiene que ver con el punto 2, ya acordado en La Habana, pero en particular quería referirme, también tomando en consideración los intereses de ustedes, quería referirme a los temas que se relacionan con las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Hoy son un desafío para la democracia representativa en todo el mundo. Esto no es solo un tema colombiano. Realmente el escenario de la democracia clásica a través del voto y la representación pues está viendo que es demasiado estrecho y que hay nuevos escenarios para jugar la política de un país. Y allí aparece el fenómeno de los movimientos sociales, no solo en Colombia, repito, en Europa, aquí mismo en Latinoamérica. Es decir, ¿cuál es el papel de movimientos sociales? Que sin constituir partidos o movimientos formales, toman agendas segmentadas, agendas particulares que atienden a las necesidades de ciertos grupos.
y se mueven en terrenos muy disímiles, algunos de carácter moral, por ejemplo, el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, las cuestiones relativas a la eutanasia, al aborto, pero también hay, en el caso colombiano, además con gran énfasis, elementos que se ligan a las insatisfacciones de la vida urbana y también rural. Por ejemplo, todo este movimiento de las llamadas dignidades campesinas, que irrumpen y ejercen de alguna manera finalidades y funciones políticas, pero que están por fuera del mecanismo representativo ordinario. ¿Cómo afrontar esa nueva realidad? Es una enorme pregunta que nadie ha sido capaz aún de responder en su integralidad, pero nosotros en La Habana sí hemos dado pasos para establecer mecanismos que permitan recuperar la voz de estos movimientos y organizaciones sociales y darles un trámite razonable, establecer canales, permitir que también no sea el uso de la violencia el que los caracteriza, porque también están los derechos del resto de los ciudadanos. Establecer una interlocución civilizada, honesta, entre los gobernantes y este tipo de movimientos que de alguna manera expresan bien insatisfacciones o sencillamente propósitos de conjuntos de la sociedad colombiana. Y allí, para llegar a transmitir un mensaje concreto en esta materia, hay un compromiso para que el gobierno nacional elabore, si llegamos a un acuerdo final, un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que pueden realizar las organizaciones y los movimientos sociales. Y dentro de las organizaciones, como es obvio para ustedes, pues todo el movimiento solidario y cooperativo tiene un puesto de vanguardia en la manera como ha venido actuando en Colombia en los últimos años. Las características de ese futuro proyecto son largas, no voy a fatigarlos leyendo los 12 o 15 objetivos, pero sí quisiera resaltar, en primer lugar, lo que me parece más importante es establecer que en las instancias de participación ciudadana se amplíen y garanticen tanto la representatividad como la presencia de los movimientos sociales, del movimiento solidario, de las organizaciones sociales, en términos de control ciudadano, interlocución con las autoridades, en particular autoridades locales, para construir un diseño mucho más interactivo y que abra nuevos espacios de acción pública. Hablamos, por ejemplo, de la creación de un registro de organizaciones sociales, formales y no formales, un recuento de las experiencias exitosas con base en ese registro para difundir una acción del Estado más activa frente a las organizaciones, establecer mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones y movimientos sociales, crear redes de ellas, de las organizaciones y los movimientos, generar nuevas herramientas que permitan valorar la acción de las autoridades en función de los intereses de las organizaciones sociales. Esto es muy importante, es como nuevos desarrollos en materia de rendición de cuentas, en materia de participación local. Recordemos que hay una especie que se llama participación política que se expresa a través de la democracia directa, referendos, etcétera, que no ha funcionado bien en Colombia, realmente han fracasado. Pero hay lo que se llama la participación ciudadana, que ocurre más al nivel pequeño comunitario, tanto en el campo como en la ciudad, y allí es donde, dijéramos, una interacción de la vida ordinaria de los colombianos con la acción de las autoridades para obtener incluso atención temprana de las inquietudes y las iniciativas de estas organizaciones a fin de que sean atendidas de manera más pronta y eficaz, genera todo un entramado, presupuestos participativos, rendición de cuentas, incluso en lo político, la apertura hacia interlocución en cabildos abiertos, una vigorización de la vida local, que allí es donde están las células esenciales sobre las cuales se edifica el resto de la institucionalidad. Ese es un segundo elemento que quería tratar con ustedes. Me parece que puede ser un insumo para la reflexión que se está desarrollando en este momento por parte de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Con esto termino para no fatigarlos. Insisto en que faltan discusiones en La Habana, no queremos generar falsas expectativas. Hemos ido progresando en la construcción de acuerdos, hay verdaderamente oportunidades, pero me parece que lo esencial es que
no solo el epicentro de estos acontecimientos es La Habana, no solo es una delegación de las FARC y la del gobierno. Lo que ocurra en Colombia es muy importante, la manifestación de la ciudadanía en términos del deseo de poner fin al conflicto, de conseguir por fin la paz entre los colombianos, y una Colombia que se articule, como lo he dicho, de manera mucho más activa entre los distintos componentes de la sociedad. Ese sería un mensaje muy útil, muy importante, muy oportuno. Repito, el problema no es solo La Habana, es también Colombia, cómo colectivamente tomamos decisiones entre todos, con el aval de la mayoría, de una gran mayoría de colombianos, para dar el paso y poder implantar más adelante una paz firme y duradera. Muchas gracias y mucha suerte en sus deliberaciones.